Estamos. Entonces, BLSM significa máscara de subred de tamaño variable. Esta es una técnica para que nosotros podamos aprovechar de una manera mucho más eficiente el direccionamiento IP versión 4. ¿Listo? Es decir, esto es una técnica, eh, una de las, una de las tantas técnicas que se utilizan para mejorar el aprovechamiento de las direcciones IP. Ustedes saben que se utilizan IP dinámicas para mejorar ello, se utiliza máscara de subred también para mejorar la utilización de subredes, y esto es otra técnica que se creó para mejorar aún más ese aprovechamiento de las direcciones IP. Entonces, hasta la clase pasada, nosotros siempre dejábamos esas máscaras de subred fijas. Es decir, cuando hablo de máscaras de subred fijas, significa que para toda la red esas máscaras de subred no cambian. Sin embargo, nosotros podemos hacer que esas máscaras de subred sean distintas para cada subredes. De esta manera, usted puede asignarle a una subred una cantidad de dispositivos diferente a otra subred. Básicamente, a esto hace referencia la técnica de BLSM. Es poder cambiar, colocar máscaras de subred variable para asignar la cantidad de direcciones IP de forma proporcional a cada una de las redes. Por ejemplo, si usted en una universidad, ¿para qué colocamos, digamos, tres subredes? Estudiantes, profesores y administrativos. No tiene sentido que las tres subredes tengan el mismo tamaño. Fácilmente hay por lo menos 5 estudiantes por profesor, por bajito. Entonces, imaginen, si la subred tiene, si hay 1000 estudiantes, ¿para qué 1000 direcciones para los profesores? Si seguramente con 200 era suficiente. Entonces, claro, entonces nosotros podemos decir, vea, por favor cambiemos la máscara de subred para que para estudiantes haya 1000 direcciones y para profesores solo haya 2 direcciones. Ahora veamos la parte administrativa. Seguramente la parte administrativa es incluso mucho menor que la parte de docentes. Entonces, digamos, para la parte administrativa pongamos 50. Entonces, 50, bueno, 100 direcciones para la parte administrativa, 200 direcciones para los profesores y 1000 direcciones para los estudiantes. De esta manera, aprovechamos la red muy bien en vez de estar colocando 1000 para estudiantes, 1000 para profesores y 1000 para administrativos. ¿Listo? Básicamente, a esto hace referencia BLSM. Aquí hay un ejemplo. Aquí dice, vea, si la subred más, digamos, en el caso de una red con máscara de subred fija, si la subred más grande requiere 200 hosts y la subred más pequeña requiere 10 hosts, todas las subredes tendrán el mismo tamaño. Recuerden que los tamaños son en base 2, no puede ser un número como 1000, por ejemplo, no. Son números 2, van 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y de ahí ya no me sé más. Pero así, son exponenciales base 2. ¿Listo? Entonces, claro, ¿cuál le sigue a 200? Pues este. La idea es el más cercano por encima. Si usted coloca el que da como resultado 128, pues no va a satisfacer este valor. Entonces toca colocar arriba, en este caso 256, es mayor a 200. ¿Listo? Entonces, claro, imagínense, si ustedes colocan una máscara de subred fija, hombre, pues 256 para la subred más grande, y para la subred más pequeña también le va a dar otros 256. ¿Por qué? Porque colocó una máscara de subred fija para todas las subredes el mismo tamaño. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas direcciones se perdieron acá? Hombre, imagínense, 256, que hemos dicho, 256 menos 10, se perdieron 246 direcciones ahí. Bastantes direcciones se perdieron. ¿Listo? Entonces, viene BLSM y dice, hombre, no, coloquémosle una máscara de subred a esta red más grande y coloquémosle otra máscara de subred a la red más pequeñita y
y no perdemos tantas direcciones. Obviamente nosotros, digamos, aquí vamos a perder 56 direcciones, a menos que, sí, por ejemplo, en este caso podemos perder 256 direcciones, y bueno, pero son poquitas, 56 en comparación con toda esta cantidad de direcciones que podríamos perder. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo en donde utilizamos VLCM. Entonces, vean, tenemos la dirección, esta dirección que seleccioné, la 192.168.1.0, y la vamos a dividir utilizando una máscara de subred 26. Esta es las 26, pues hace referencia a la máscara de subred en su correspondiente abreviatura simplificada. Entonces, esto significa 255.255.2 bits en 1 y el resto en ceros. A ver, 2, 4, 6, 8 y aquí en 0. ¿Cómo sabemos? Vea, como es 255, ahí van 8. Hay 8 bits. El otro 255, ahí van otros 8. Y esta la escribí mal. Entonces van 8, 8 más 8, 16. Decir que son 10 bits, nos faltan para los 26. Entonces toca colocar estos 8 en 1. Entonces aquí iría otro 255. Ya iría 8 más 8, 16. 16 más 8, 24. Solo nos falta 2 bits. Entonces este sí lo colocamos 1, 1 y los otros 6 en 0. 2, 4, 6. Y estos 6 en 0. Que esto lo debemos escribir en decimal. ¿Cómo lo escribimos en decimal? Pues este es 127 y este 64. Empezamos a sumar. Entonces 127 más 64, esto da 192. Ustedes ya saben obtener estos cálculos de binario a decimal. Si no saben, utilicen una calculadora de binario decimal que encuentran en internet. Se pueden ayudar. Entonces, esta es la máscara de subred para esta forma abreviada. ¿Listo? Aquí solo la escribí abreviada, pero es esta misma dirección. ¿Listo? Entonces, este ejemplo dice, se toma la dirección de red 192.168.1.0 y la dividimos con una máscara de subred, es las 26. Si hacemos eso, vamos a obtener 4 subredes. 4 subredes vamos a obtener con esta dirección de red, con esta de acá. ¿Cómo sabemos cuántas subredes? Yo les había dado unas formulitas cuando veíamos máscaras de subred, lo veíamos subnetting, y eso era igual a 2 elevado a la, en este caso, a la n. Y eso da la cantidad de redes. ¿Listo? Entonces, vean, ¿cuántos bits se prestó? La máscara de subred por defecto de una clase C, porque vean, esto es una clase C, la máscara de subred de clase C es esta 255.255.255.0. ¿Cuántos bits prestamos? 2. Entonces, 2 elevado a la 2 da 4. Esa es la cantidad de subredes, ¿Qué es lo que tenemos aquí escrito? Esta es la cantidad de subredes. Ahora bien, cada vez que cambiamos este ítem, vamos a ir, bueno, perdón, como se van a dividir entre 4 y sabemos que cada red originalmente está compuesta por 256 direcciones, pues es dividir esas 256 direcciones entre 4, porque son 4 subredes. Eso da 64. Es decir, cada 64 empezamos a cambiar de máscara de subred. Perdón, de red. Cada 64 vamos cambiando de red. Entonces, la 1.0 es la primera red, la 1.64 la segunda red, la 1.128 la tercera red y la 1.192 la cuarta subred. ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros, por ejemplo, si queremos utilizar subredes para crear enlaces de routers, solo necesitamos 2 direcciones. Si utilizamos una de estas subredes, vamos a perder ¿cuántas direcciones? Vamos a perder 60. ¿De dónde salen esos 60? Son 64 por cada subred. Para toda esa subred siempre vamos a quitar la dirección reservada para la red y la dirección reservada para Broadcast. Entonces, 64 menos 2 da 62. ¿Listo?
hay 62 direcciones disponibles para host o para dispositivos de red. De esas 62 necesitamos 2 para colocarle al par de routers. Entonces, ¿cuántas quedan libres? 60. Si nosotros no utilizamos VLCM, es decir, dejamos esta cantidad de direcciones por igual, vamos a perder 60 direcciones por cada enlace. ¿Listo? Ese es el problema aquí. Entonces venimos y en este caso decimos, venga, utilicemos ahora VLCM y hagamos que ese sistema sea mucho más eficiente. Entonces, tomamos esta dirección, tomamos esta misma dirección y vamos a encontrar la cantidad de bits prestados que necesitamos para obtener solo esas dos direcciones, o por lo menos el que más se acerque por encima. Entonces, vean. Entonces, volvamos a nuestro blog de notas. Y si colocábamos esta máscara de subred así, prestando 2 bits, dividíamos la red en 4, es decir, cada 64 bits cambia. Si colocamos otro 1, vamos a generar ¿cuántas subredes? 2 elevado a la 3 bits, eso da 8 redes. 8 redes. Dividimos 256 dividido entre 8, dan 32. Hay 32 direcciones por cada una de estas subredes. Necesitamos menos, solo necesitamos 2 libres. Entonces, continuamos, coloquemos otro bit prestado. Colocamos otro bit prestado, vean. Entonces, 2 elevado a la 4 da 16. Y 256 posibilidades dividido entre 16 da, uy, se puso chiquito esto, da 7. Me faltó el 2, profe. 205, sí, señor, 256 dividido entre 16 da 16. Entonces, 16 direcciones por cada subred. Necesitamos menos. No queremos desaprovechar todas esas. Entonces, colocamos otro bit. Con ese bit, entonces queda 2 a la 5 da 32. 256 dividido entre 32, entonces 256 dividido entre 32 da 8. 8 direcciones. Bueno, perdón, aquí da 32 y cada una de esas 32 subredes está compuesta por 8 direcciones. Tampoco necesitamos otro bit. Le agregamos otro bit, entonces da 2 elevado a la 6, da 64 redes. Y si dimos 256 dividido entre 64, eso da que cada subred tiene 4 direcciones. Ahora sí nos sirve. 2 direcciones reservadas para broadcast y para la red. ¿Cuántas nos queda disponible? 2. ¿Cuántas necesitábamos? 2 para colocarla, 1 a cada router. Entonces, ¿cuánto dio esa máscara de subred? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí en vez de 2, 6. 8 bits en uno, otros 8 bits en uno, otros 8 bits en uno y 6 en uno. Esto finalmente, ¿cuánto da? 24 más 6, 30. Entonces, esta dirección es las 30, o que pues cuando ingresamos en Packet Tracer, pues toca colocarlo en su decimal. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? 128 más 64 más 32 más 16 más 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Me falta otro, más 4. Empezamos a sumar esto a 190. Entonces, sumamos acá. 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4. Eso da 252. Esta es la máscara de subred para hacer que solo tengamos 2 direcciones sobre una subred de esas y no, digamos, no desperdiciamos el resto de subredes. ¿Listo? Esto es básicamente lo que hacemos con VLCM. Para terminar la parte teórica, nosotros dividimos los protocolos en enrutamiento con clase y en enrutamiento sin clase. Los protocolos de enrutamiento con clase son aquellos que usted no necesita colocar la máscara de subred para hacer el enrutamiento. Ejemplo, RIP versión 1 y el protocolo IGRP. Nosotros vimos el mejorado de este, que es EIGRP. Estos dos protocolos que estoy mencionando acá son enrutamientos con clase. No necesitan ustedes agregarle una máscara de subred para el enrutamiento. Es decir, el sistema por defecto toma las máscaras de subred
por default. Que ustedes ya saben que para clase A es 255.0.0.0.0, para clase B es 255.255.0.0, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos protocolos no aceptan BLSM, no aceptan máscaras de subred variable. Y los protocolos de enrutamiento sin clase, que son los actuales, que obviamente, pues en la actualidad, como hay tanto dispositivo de red, la idea es tratar de aprovechar al máximo esas direcciones IP, entonces utilizamos protocolos de enrutamiento sin clase. Aquí se me olvidó colocarles cuáles son los protocolos, pero es el resto, por ejemplo, OSPF, RIP versión 2, EIGRP, por lo menos esos que mencionamos acá, BGP también, todos esos protocolos son protocolos de enrutamiento sin clase, es decir, ustedes tienen que colocar la máscara de subred, si no, no hay enrutamiento. Él les va a pedir sí o sí que coloquen una máscara de subred y ustedes ya se dieron cuenta cuando colocábamos la WILCAR. ¿Listo? Solo que allá en vez de colocar la máscara de subred, pues colocamos su WILCAR. ¿Listo? Esa WILCAR es el inverso de esa máscara de subred. Bueno, listo. Entonces ahí habríamos terminado la parte teórica. Vamos a hacer este ejercicio. Presten atención. Este es el ejercicio que harán el día, reitero nuevamente aquí en el PDF, harán el día jueves. Ustedes eligieron el jueves, me parece bien. Van a hacer un ejercicio de estos. Yo les doy las 6 horas para que lo hagan con tranquilidad. Y el ejercicio dice lo siguiente. Se requiere crear 3 subredes para la siguiente universidad. Y les dan la dirección de red. En este caso les dieron la dirección 150.10.0.0. Y este es el esquemático. Entonces les dicen, vengan, tenemos 3 redes, profesores, estudiantes y administrativos. Para profesores necesitamos 2.000 direcciones, para estudiantes necesitamos 10.000 y para administrativos necesitamos 1.000. Lo primero que hacemos en todo esto es, bueno, ¿qué dirección nos dieron? Nos dieron una clase B, entonces empezamos a estudiar la clase B. Aquí está la tablita, vuelvo y la pego, que ya la hemos visto varias veces. Lo primero es saber cuáles son los octetos para la red, cuáles son los octetos para los hosts. ¿Listo? Los dos primeros octetos son para la red, es decir, estos dos, este 150.10 me representa la red y estos dos me van a representar el host en cuestión. Obviamente la idea es que nosotros podemos empezar a cambiar de subred al cambiar los otros octetos, que eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, ¿cuántas redes podemos crear con clase B? Sencillo. Aquí está en nuestra tabla que dice que 16.384. Hacemos el cálculo. Tenemos, para la cantidad de redes, pues tenemos que va desde el primer octeto, va desde el 128 hasta el 191. Entonces, 191 menos 128, eso da 63. Siempre le sumamos un 1 porque aquí, digamos, no tendría en cuenta la 191. Entonces, siempre sumamos un 1. Siempre que hacemos estos cálculos. Dan 64. Y el cambio de este octeto. Cada vez que cambiamos este octeto y este octeto, cambiamos de red. Entonces, estas 64 opciones de este primer octeto multiplicado por las 256 del segundo octeto. Esto da 16.384. ¿Listo? Entonces, esto es lo que está acá. 16.384 redes. Esa es la cantidad de redes que nos puede proporcionar esta clase B. Cantidad de direcciones IP. Ahora vean acá, que nos dice la cantidad de hosts. La cantidad de direcciones IP, pues es esta cantidad más 2, que aquí no está la de red ni la de broadcast. ¿Cómo lo calculamos? Sencillo. Estos dos octetos son los reservados para los hosts. Entonces, 256 de este primer octeto por los 256 del otro octeto. ¿Eso cuánto da? 65.536. ¿Qué es esto que está acá? 65.536. Ahí tenemos la cantidad de direcciones IP que nos proporciona esta red clase B. Listo. Analizamos la red. Bueno, aquí coloqué la cantidad de host reservada, la máscara de subred por defecto de clase B, ustedes saben que es esta,
255.255.0.0. Entonces, para empezar a resolver con VLCM, ¿qué es lo primero que hacemos? Ordenar de forma jerárquica las redes de acuerdo al tamaño. La mayor es estudiantes. La primera, entonces, que vamos a analizar es la de estudiantes. Segunda, la que le sigue, profesores, que tiene una cantidad de 2.000. Pues 2.000. Y la última, que es administrativo, que tiene una cantidad de 1.000. ¿Listo? Entonces, por defecto, cada red, cada una de estas redes nos puede proporcionar 65.534 direcciones. ¿Listo? Entonces, si nosotros, claro, podemos decir, vamos a crear 3 subredes. Bueno, en este caso, podemos crear o 2, o 4, o 8, o 16 subredes. No podemos crear un número. Listo, podemos decir, no, pues creemos 4 redes. Ya puede decir alguien, creemos las 4 redes. ¿Cómo hago para aumentar el? Acá está. Creamos esas 4 redes y resolvemos. Sí, pues funcionaría, pero no lo más eficiente. Ustedes pueden decir, vea, tenemos esta cantidad de direcciones, 65.534 direcciones, y vamos a crear 4 subredes. No podemos crear 2 subredes porque nos piden 3. Entonces, ¿cuál le sigue? 4. Se puede 2, 4, 8, 16, 32, etc. Entonces, si dividimos eso sobre las 4 subredes, nos da, bueno, perdón, es este valor de acá. Entonces, venga, modifico. 65.536 dividido entre 4. Eso da 16.384. Y cada una de estas redes, entonces, podríamos tener 16.384. 16.000, listo, sí, bien. Soluciona. El problema es que, vean, en este caso se pierden 6.000. En este caso se van a perder 14.000 y en este caso se van a perder 15.000 direcciones. Un montón. Eso es lo que no queremos hacer. Entonces vamos a hacer el diseño más óptimo posible. Entonces empezamos por la mayor, que son 10.000 direcciones. Entonces se coloca subred de estudiantes, requiere 10.000 direcciones. Entonces, cantidad de IPs. Entonces, recuerden las formulitas que yo les di. 2 elevado a la 16 menos bits prestados para clase B, 2 a la 24 menos bits prestados para clase A y 2 a la 8 menos bits prestados para clase C. Las pueden utilizar divinamente, solo que aquí no coloqué el 2 porque voy a tener en cuenta la dirección de red y la dirección de broadcast. Entonces, directamente coloco cantidad de IPs, no cantidad de hosts. Entonces, cantidad de IPs es igual a esta fórmula, que va a ser igual a 10.000. Entonces, vamos a obtener que un número, 2 elevado a un número, nos va a arrojar 10.000. Vamos a obtener cuál es ese valor para obtener 10.000. Entonces, pueden empezar a variar esa X hasta lograr obtener este 10.000, pero como ya son números muy grandes, pues puede uno pues, demorarse un poco más de lo normal. Entonces, más bien aquí directamente hago el despeje. El despeje de esta ecuación es el logaritmo en base de este elemento, vean, logaritmo de la base, el logaritmo en base de la base del exponente y el número en cuestión que queremos obtener. Entonces, logaritmo en base 2 de 10.000. Colocamos esto en la calculadora. Aquí logaritmo en base 2 de 10.000. ¿Cuánto dio? 13.28. Obviamente no podemos obtener números con decimales. No podemos decir necesitamos 13.28 subredes. No, señor, es un número bien explícito. Entonces, vean, entonces redondeamos al valor mayor siempre. Así de 13.05, no importa. Acercamos a la siguiente unidad. En este caso, 13.28 lo acercamos a 14. No se puede a 13, porque si colocan a 13, no van a cumplir estas 10.000 direcciones. Entonces, hay que ir a la siguiente para que, pues de un número mayor a 10.000, se van a perder algunas direcciones, pero no vamos a perder la misma cantidad que perdimos acá. Aquí vea, aquí vamos a utilizar 12.000, 13.000 direcciones de 65.000. ¿Cuántas estamos perdiendo? Más de como 42.000. No vamos a perder todas esas direcciones, vamos a perder mucho menos. Entonces, vea, redondeamos al número mayor. En este caso, dio 14. Listo. Ese es el numerito, 14. Aquí va un 14. ¿Listo? Entonces,
calculamos el valor en cuestión. Entonces, 16 menos bit prestados debe dar 14, que es esto que está acá. 16 menos bit prestados da 14. Despejamos bit prestados, pasa al otro lado a sumar y pasa este 14 a restar. 16 menos 14 da 2. Cantidad de bit prestados, 2. Entonces, colocan la máscara por defecto de clase B, porque esto es una dirección clase B. De acuerdo a la dirección de la clase, pues ustedes tienen que colocar, pues tienen que hacer los cálculos a partir de hecho. La dirección clase B, la máscara por defecto, yo la había escrito por acá, vea, esta. Dice que son 2 bit prestados, eso fue lo que nos arrojó, nos arrojó los cálculos. Entonces, ponen los dos primeros bits en 2. ¿Listo? Es decir, esto que está acá. Los siguientes bits, 2 bits en 2. Hacen el cálculo de binario decimal. Entonces, 128 más 64. El resto está en 0, entonces no hay más que hacer. 128 más 64 da 192. Entonces colocan el 192 acá. Entonces 255.255.192.0. Listo. Obtuvieron la máscara de subred. ¿Cuál es la dirección de red para conectar esta primera subred, la subred de estudiantes? Pues esta pues la primera. 150.10, que fue la dirección que nos dieron, y colocamos .0.0. Es la primera dirección. Este slash, pues es la máscara de subred simplificada, que es 8 más 8 da 16, más los dos siguientes 2, 16 más 2, 18. Ahí está. ¿Listo? Eso fue. Entonces, ¿cómo obtienen la máscara de subred? Ve, la dirección broadcast, pues tienen que saber el tamaño de esa dirección. ¿Qué tamaño tiene esta dirección? Pues es elevar 2 a la cantidad de bits prestados. Sí, 2 al número que ustedes calcularon. 2 elevado a la 14 da 16.000. Ustedes cuando hacen esta operación de 2 elevado a este X, que este X es este número de acá, les tiene que dar un valor superior a este y no muy lejano. Obviamente no les puede decir aquí que, no sé, 32.000, no. El valor más cercano a 10.000 por encima es este. ¿Listo? ¿Eso cómo lo sabemos? Empezamos a obtener los números en base 2. 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32. Luego para allá hay un 2048, 4096. Luego 4096 por 2 y luego 8.000 por 2, véalo, ahí está, 16.300. El anterior era 8.000, el 8.192 no satisface. Que ese 8.192 lo calculamos como 2 elevado al anterior, que era 13. ¿Verdad? 2 elevado a la 13 da 8.192. No cumpliría con lo que nos pide. Entonces toca el siguiente, que da 16.384 direcciones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la dirección broadcast? Pues aquí tenemos 256 posibilidades. Y este elemento empieza a cambiar. Entonces, ¿cuántas veces tiene que cambiar este para que obtengamos las 16.000 direcciones que pertenecen a esa misma subred? Entonces, creo que aquí no coloqué la ecuación, pero la podemos escribir aquí. Por ejemplo, colocamos Y por 256 me debe dar esa cantidad de direcciones, 16.384. Despejo este Y, 16.384 dividido entre 256, esto me da un valor de 16.384 dividido entre, ¿cuánto? 256. Bien, me da 64, vea, ahí obtuve el valor de 64. Es decir, que la última va a ser la 63, ¿no? La 63 con punto 255. Ahí estarían la cantidad, este sería el número en cuestión del tercer octeto. Ese fue el que acabé de calcular. ¿Listo? Con esa manera ya obtuvimos la dirección broadcast. Listo. Vamos a ir a la subred de profesores. En esta subred nos piden 2.000 nomás, nos piden solo 2.000. Entonces, misma operación. De aquí se repite todo. Cantidad de IPs.
es igual a 2 elevado a la 16 menos bits prestados porque es una clase B. Esta fórmula cambia de acuerdo a la clase. Debe ser igual a 2000. Entonces, esto nuevamente es X. Entonces, 2 elevado a un número X va a dar 2000. Que despejando esta ecuación, X es igual al logaritmo en base 2 de 2000. Metemos esto a la calculadora, logaritmo en base 2 de 2000. ¿Cuánto va? 10.96. Aproximamos, redondeamos al número mayor, es decir, al 11. No se puede el 10 porque si colocan 2 elevado a la 10, no cumplen con esa cantidad de direcciones IP. Vean, dio 1024. No, señores, toca por encima. 2 elevado a la siguiente, que sería 11. Vean, 2 elevado a la 11 da 2048 direcciones. Cumple con estas direcciones. Listo. Ahí está. Entonces, este es el numerito que nos permite, este es el numerito que es igual a 16 menos bit prestados. Entonces, lo escribimos acá. 16 menos bit prestados tiene que ser igual a 11. Despejamos bit prestados. Está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, bit prestados es 16 menos 11. Eso da 5. Entonces, es prestar 5 bits a la máscara de subred por default. ¿Cuál es la máscara de subred por default de clase B? Pues esta, 0.0. Entonces es prestar en este caso 5 bits. Entonces colocan los 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Listo. Esta es la máscara de subred. Entonces empezamos pues a hacer el equivalente de binario a decimal. Entonces 128 más 64 más 32 más 16 más 8. Esto me da 248 en decimal. Entonces esto equivale a 248. Listo. Esta es la máscara de subred que me proporciona esta cantidad de direcciones. En este caso, por encima 2048 se desperdician solo 48 direcciones en vez de desperdiciar al inicio, que eran 16.384 menos 2.000, se perdían 14.000 direcciones. Ahora solo perdimos 48, perdimos muy poquitas. ¿Listo? ¿Cuál será la dirección de esta subred? Pues sencillo. Ya sabemos que esta iba hasta la 63 en la de Broadcast, habíamos hecho el cálculo. Entonces, pues, ¿cuál es la siguiente? La 64.0. Esa es la dirección de esta red. ¿Cómo saben cuál es la dirección Broadcast? Exactamente el mismo cálculo que yo hice. Y por 256. ¿De dónde saco este 256? Pues de la dirección en cuestión. La dirección clase B es esta, 150.10.x.x. Estos son los que empiezan a variar. Entonces, este va a variar cada 256. El número es 2048. Entonces, este empieza a variar cada 256. Entonces, ¿cuántas veces tendrá que variar este para que multiplicado este tercero y este cuarto octeto de 2048? Entonces, de ahí sale la ecuación y por 2, en donde y sería este, y por 256 me va a dar la cantidad de subredes, ¿listo? Que este fue el que yo obtuve hace rato, 64, listo. Acá estaba la dirección de red. Ahora, dirección broadcast, misma situación. Entonces, Y por 256, ya en este caso no son 16.000, este era el anterior para obtener esta dirección de red. En este caso es 2040, no 2000, sino 2048, porque esta red genera 2048, que lo tenemos por acá, 2048 direcciones. Entonces, ¿dónde quedé? Y por 256 de dar 2048. Entonces, hacemos ello. Y por 2048 va a ser igual, perdón, Y por 256 va a ser igual a 2048. Entonces, Y es igual a 2048 dividido entre 256. ¿Cuánto me da? 8. Es decir, este bit tiene que cambiar 8. Estaba en 64 porque empieza ahí. Esa es la dirección donde empieza, la 64. ¿De dónde lo hemos obtenido? Hombre, de la anterior, que ya sabemos que la anterior tenía 16.000. Esta tiene 2048. Entonces, tiene que cambiar este octeto 8 veces, que fue lo que acabamos de calcular. Entonces, 64 más 8 da 72. Esa va a ser la siguiente red.
¿Listo? Obviamente tenemos que ir a la última anterior a esta, es decir, 71.255. Esa es la broadcast. Y como es la máscara de subred, bueno, aquí sí, esto está mal, una de estas está mal. La máscara de subred en este caso es 8 más 8 más los 5 bits. Entonces, 16 más 5 a 21 es esta. Este 22 debió ser de un copy-paste por ahí. Es la máscara de subred, es 21. Esta es la forma abreviada. ¿Listo? Para el administrativo, igual. Ya vamos a terminar. Administrativos, misma situación. Nos pide 1000. Entonces, la misma ecuación, igualada a 1000. Obtenemos X. X en este caso me dio 997. Utilizamos el número entero mayor por encima, sería 10. 2 elevado a la 10 me da 1024. 1024 direcciones va a tener esta tercera subred que vamos a crear. Solo desperdiciaríamos 24 direcciones. A diferencia del subnetting, que es máscara fija, ahí hubiéramos perdido 15,000 y algo de direcciones. ¿Listo? Listo, entonces este X pues ya sabemos que tiene que dar 10, despejamos bit prestados, nos da 6, es decir, esta máscara de subred aquí son 6 bits, esto pasándolo a decimal da 252 y esta es la máscara de subred en cuestión. ¿Cómo calculamos la dirección de red? Pues tenemos que partir de la anterior. Ya sabíamos que incluso ya la habíamos calculado. Esta, vea, 71, la siguiente es la 72. ¿Listo? Vean, la dirección de red es con la 72. ¿Cuál es la dirección broadcast? Pues toca hacer el cálculo con esta Y. Entonces, nuevamente, Y por 256 tiene que dar en este caso 1024. ¿Listo? Porque ahora con esta máscara de subred 255.255.252.0 da 1024 direcciones pasa subred. Y en este caso sería igual a 4. ¿Listo? Entonces, corremos este 4 veces y así obtenemos la máscara de subred, la dirección broadcast. Entonces, 73, 74, 75 y 76. La dirección broadcast va a ser la última anterior. Entonces, 75.252. ¿Listo? Abreviada 22 porque son 8 más 8, 16, más estos 6 da 22. ¿Listo? Y voy a abrir la simulación, no la voy a hacer, solo ya la tengo hecha, solo voy a mostrarles cómo simular, cómo corroborar qué dio. Entonces la idea es que nosotros, a partir de este esquemático, tiene que haber conexión. En este caso, para poder hacer estos ejercicios, les recomiendo unir de a 3, ¿listo? De a 3 elementos. Hay que unir de a 3 elementos para poder verificar que funcione adecuadamente. ¿Listo? ¿Por qué? Con 2 se conectan y el otro que se vea que no tiene conexión. Entonces, vean, para la de estudiantes, que era la mayor, empezábamos desde la 0, vean. Entonces, empieza desde la 0 y va hasta la 64. Esta es la máscara de subred que habíamos calculado. Por acá está, vean, con 192 en el tercer octeto. Era esta, vean, ahí está. Colocamos esa máscara de subred para esta subred y tiene que estar este tercer octeto entre 0 y 64. Este lo coloqué entre 0 y 64, vean. Lo coloqué en 60, ¿listo? Misma máscara de subred y este lo dejé en el siguiente, en el número que le sigue a esa subred. En este caso coloqué, vea, 64.100 ya no pertenece a esta dirección porque, vea, va hasta la broadcast 63. Entonces, debe haber conexión entre estos dos, pero no debe haber conexión con el otro elemento. ¿Listo? 2 minutos más y ya terminamos. Listo. Entonces, de aquí a aquí hay conexión. Vea, el mensaje llegó. Perfecto. Y si envío de acá a acá, no hay conexión. Listo, vea. Fallo. Listo. Profesores, entramos y vean, se supone que obviamente la de profesores arranca desde donde terminó la de estudiantes, es decir, arranca desde la 64 y va hasta donde nosotros ya hemos hecho los cálculos. Profesores y va hasta la 71, ¿listo? Entonces, este tiene la 64 y este tiene la 67, también pertenece. Este tiene que estar por fuera, es decir, mayor a ese octeto en 71, vea, 72 ya no habría conexión.
Y vea que esta subred es distinta a la anterior. Esta alcanzaba a tener 64 variaciones en el tercer octeto. Esta solo permite 8 variaciones en ese octeto. ¿Listo? Vean. Hubo conexión entre ellas y vean que este ya no permite. Y es una variación de 8 nomás en este octeto. ¿Listo? Y el último, que eran 1000 direcciones, misma situación. Partimos desde donde terminó la de profesores, es decir, desde el 72. Y va hasta el 75.55. Entonces, el siguiente, este tiene que estar hasta 75. Vean, ahí coloqué un 75. Y este sería el siguiente, por ejemplo, el 76, ya no habría conexión. Vean, en este caso hice variaciones del tercer octeto, solo hice una variación de 4 y ya no había conexión. Vean que entre estos dos sí hubo, y ya en este, en donde solo varié 4 posiciones para el tercer octeto, y vean, ya no funcionó. Listo, vean, aquí hice variaciones de 64 y cumplió. Aquí hice 8 y dentro de las 8 cumplió. Si me pasaba de ese octavo, ya no permitía. Y este hacía variaciones de este tercer octeto. 4 posiciones de ser 72, 73, 74 hasta 75 y permitía conexiones. De ahí para arriba no permitía. ¿Listo? Entonces vean cómo en este ejercicio pudimos